Capítulo 1. Un banquete espantoso. Parte 2. La batalla en la calle Canal empezó a desarrollarse como una pesadilla. Eso no va a funcionar. No, Ope. ¿Qué? Vamos. ¿Qué ha sido eso? ¿Al menos lo estás intentando? NGH. Una risa desgarradora sonó mientras una pequeña figura saltaba de un lado a otro con increíble agilidad, dominando el campo de batalla con su presencia. Utilizando cada parte de sus cortas extremidades, Baten Kaitos reveló un estilo de lucha que no se atenía a los límites del sentido común, superando la desventaja numérica al aventajar y sobrepasar a sus oponentes. Es solo un chico. Rodéenlo y acaben con él. No dejen que se escape. Sí, es solo un mocoso. Atrápenlo y háganlo pedazos. Había una sombría determinación en el grito de Dainas, pero fue simplemente respondido por una risa condescendiente. Burlándose de las indicaciones de Dainas, Baten Kaitos se precipitó hacia el cerco del grupo. Desataron un ataque impecablemente coordinado, pero... no, estáis llenos de aperturas. Enhebrando la aguja a través de las brechas de su supuestamente impermeable ataque, Baten Kaitos giró sobre sí mismo en el suelo, derrotando cada intento que hacían. Su pierna corta se estrelló contra el estómago de un soldado mientras su espada desgarraba los brazos de otro, permitiéndole salir del cerco. Prueba esto. Gastón montó una carga frontal con ambas manos extendidas. Ni siquiera Baten Kaitos saldría ileso si un hombre que destrozaba una espada con el pecho asestaba un golpe limpio. Sigues animado, ¿verdad, viejo? No lo odio. No soy tan viejo. ¿Qué? Clavó las uñas en el costado de Gastón para interrumpirle, pero eso no detuvo su embestida. Al igual que con la espada, algún tipo de inexplicable técnica de defensa anuló la fuerza de los dedos de Gula. Gastón siguió adelante, tratando de agarrar la cabeza de Baten Kaitos. Golpe del señor del puño. Baten Kaitos murmuró algo, y en el momento en que su palma tocó a Gastón, el grandulón se derrumbó. Cayó de rodillas, agitado por el inesperado golpe. Baten Kaitos lo miró mientras blandía su espada hacia el cuello desprotegido de Gastón. Dona. Con un chasquido de dedos, Otto utilizó la magia terrestre que había aprendido para defenderse y lanzó una piedra contra la espalda de Baten Kaitos. Gula la esquivó fácilmente sin siquiera mirar. La ciudad estaba pavimentada y llena de canales, así que la magia terrestre de Otto no estaba precisamente en su elemento. Pero aún así, esa distracción les dio a Gastón y a los demás la oportunidad de recuperarse. Desafortunadamente, la falta de un golpe final decisivo es más grave de lo que esperaba. Incluso visto en la luz más favorable, esto realmente no podría llamarse un partido igualado. Estaba claro que estaban en desventaja contra Baten Kaitos. Y se trataba de un encuentro inesperado, por lo que no había muchas esperanzas de que algunos aliados que habían tomado con éxito una torre se toparan con ellos y acudieran al rescate. No es que algo tan afortunado me pasaría a mí de todos modos. La vida de Otto Suben había estado marcada por la desgracia y la injusticia. Por lo que a él respectaba, la poca fortuna que le había sido asignada ya la había gastado en haber nacido en una familia que comprendía su problemática bendición y en haber sido salvado por Subaru y sus compañeros cuando estuvo a punto de ser asesinado por un arzobispo. Por eso, no se permitió alterarse demasiado por las desgracias pasajeras y se negó a apartar la vista de la realidad que tenía ante sí. Realmente no hay más remedio que esperar hasta que Lady Feld pueda volver con una solución. ¿De acuerdo? Por cierto, no puedes volver a provocar a los dragones de agua, ¿verdad? Dainas echó un vistazo a la pila de cadáveres que había en el otro extremo de la plaza mientras recuperaba el aliento. Sintiendo una punzada por el destino que habían corrido los dragones de agua a los que había incitado, Otto sacudió la cabeza. Esos fueron todos los que logré persuadir en mi camino hasta aquí por si acaso. Podría ir a convencer a algunos más, si te apetece retenerlo mientras me voy. Si te fueras ahora, nos desmoronaríamos por completo. Y sinceramente dudo que el enemigo te deje marchar. Sinceramente, ese tipo de atención es lo que más quiero evitar. Otto hizo una mueca mientras sus hombros se hundían abatidos. La acalorada mirada de Baten Kaitos había recorrido a Otto durante todo el intenso combate. Era un dudoso honor haber cumplido las exigentes normas del arzobispo. Gastón y Dainas eran los otros dos que, al parecer, habían cumplido los requisitos para ocupar un lugar en el plato de Baten Kaitos. No es particularmente atractivo, pero existe la posibilidad de que ser subestimado nos proporcione al menos una apertura de algún tipo. Cuando se trataba de caminos hacia la victoria y formas de ganar dinero, cuantas más mejor. Otto no hacía más que aplicar esa lógica a esta batalla. Dainas rió irónicamente, sorprendido. ¿Qué pasa? No, es que no sé qué más esperaba el consejero de Lady Emilia. Parece que podemos contar contigo como experto en cómo servir mejor a los arzobispos. Siento que todos los demás tienen una comprensión diferente de qué es exactamente lo que hago. Probablemente deberías aceptar ya que estás en una posición única.
Daina se encogió de hombros mientras Otto miraba hacia arriba con resignación. Pensaba que ya había aceptado mi suerte en la vida durante el último año, aunque todavía tenga quejas al respecto. ¿Y qué ha provocado todo este lío? Realmente todo es culpa de Subaru. Debería dejarle tenerlo realmente solo una vez después de que todo haya terminado. Pero eso puede esperar hasta que estemos fuera de peligro. De acuerdo. Contamos contigo, comandante. Con eso, Daina se reincorporó a la lucha con Batenkaitos. Mientras Otto observaba a su valiente figura saltar a la refriega, sus pensamientos se volvieron hacia la situación táctica y, como de costumbre, las probabilidades eran terribles. Su ventaja numérica estaba siendo totalmente superada por la velocidad de Gula, y sus payasadas los estaban desgastando constantemente. ¿Un puñado de adultos no puede atrapar a un solo niño ni siquiera cuando se unen? No es bueno. Nada bien. Batenkaito se reía de ellos en sus caras mientras los esquivaba con puro juego de piernas. Sus piernas cambiaban de velocidad y dirección en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la parte superior de su cuerpo esquivaba todos sus ataques con un balanceo excéntrico. ¿Qué son esos movimientos? Casi parecía que la parte superior e inferior del cuerpo de Gula se movían con técnicas completamente diferentes. Mientras intentaba comprender de manera enloquecida a qué realidad de pesadilla se estaba enfrentando, Gastón se despistó. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? No es un mocoso cualquiera. Gastón se secaba una alarmante cantidad de sudor mientras su respiración se producía entrecortada. Ese inusual nivel de agotamiento era probablemente el precio de su desconocida técnica. ¿Te has dado cuenta de algo?, preguntó Otto. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, así que cualquier cosa que hayas podido ver, por pequeña que sea, parece que tengo tanto tiempo libre. Ese chico es jodidamente bueno luchando. Reinar es un genio natural, pero el hecho de que se le pueda comparar con Sir Reinar me hace querer rendirme. Hablaban, por supuesto, del caballero de Felt y la persona más fuerte del reino, el santo de la espada Reinar Van Astrea. Llevaba poco tiempo cerca de él, pero incluso un no guerrero como Otto podía sentir en sus huesos lo abrumadoramente poderoso que era Reinar. Si este cultista era remotamente comparable, entonces, ¿Batenkaitos es el peor enemigo posible, bendecido con un genio innato? No es eso. ¿Qué quieres decir? A mí me formó un maestro de donde es Reinar, así que más o menos lo entiendo. Este chico es como ese viejo. No estoy seguro de a quién te refieres, pero esos no son los movimientos de un genio. Parecen forjados en el entrenamiento. Gastón se secó el sudor mientras Otto se concentraba en los movimientos de Batenkaitos. El arzobispo seguía rodeado por la escama del dragón blanco, esquivando, evadiendo y bailando tranquilamente lejos de sus espadas. Incluso encontró tiempo para adornarse con una pequeña reverencia provocativa, pero aparte de ese gesto insultante, sus fluidos movimientos eran distintos del aura violenta que desprendía. Parecían demasiado naturales, que era lo que los hacía parecer incoherentes. Las artes marciales, la esgrima y un sinfín de otros estilos estaban en armonía dentro de ese pequeño marco. ¿Es eso realmente posible para alguien que no sea así reinar? Las sospechas de Otto aumentaban cuanto más observaba a la Batenkaitos, el arzobispo que aparentaba unos 13 o 14 años. Aunque ante todo era comerciante, Otto se había entrenado en artes marciales lo suficiente como para protegerse, y sabía cuánto esfuerzo suponía. Sinceramente, seguía siendo un recuerdo doloroso. Batenkaitos había dominado a la perfección tantas cosas diferentes a una edad tan temprana. Hacer eso habría requerido una cantidad desmesurada de sangre, sudor y lágrimas, o bien, el arzobispo de la Gula. De repente, Otto se estremeció al repetir el título de Batenkaitos. Según Subaru, Gula era un ser que consumía el nombre y los recuerdos de los demás. Es más, Otto también sabía de la chica a la que le habían quitado todo y ya no permanecía en la memoria de nadie, pero Otto nunca había pensado mucho en qué era de lo que se comía. No le había parecido real, así que simplemente había aceptado el concepto sin imaginar lo que podría implicar. Y si ese era el verdadero secreto de la fuerza de la Gula, entonces... Tisk, tisk, tisk. Presintiendo otro cambio inminente en el estilo de lucha de Gula por ese tono de reprimenda, Dainas y los demás se prepararon. Sin embargo, Otto notó algo en los movimientos de Batenkaitos, ya que lo observaba desde una mayor distancia. El siguiente ataque no sería cuerpo a cuerpo. Gastón, el Yuma, actuando por instinto, Otto gritó justo antes de que el hechizo de Batenkaito saliera de sus labios. Se oyó un chasquido mientras la atmósfera se congelaba a su alrededor y una lluvia de hielo caía sobre la escama del dragón blanco, que se vio sorprendida por el ataque mágico. ¡Ora! Gastón saltó valientemente hacia aquella furiosa tormenta de hielo con ambas manos levantadas. Escudo de la escama del dragón blanco detrás de él, dejó escapar un valiente rugido mientras soportaba el furioso granizo. Su impenetrable muro, capaz de detener espadas y golpes,
se enfrentaba ahora a una tormenta de hielo, mucho ladrar y nada morder, ¿eh? NGH. Batenkaito sacó la lengua con decepción mientras Gastón caía de rodillas. Su rostro estaba enfermizamente pálido. Dainas y los demás tampoco habían salido ilesos. Piernas y espaldas lucían heridas recientes, y varios heridos estaban agazapados, habían perdido alrededor de la mitad de su poder de combate. Además, el peor escenario posible para Otto parecía hacerse realidad. Por esa reacción, supongo que has descubierto nuestro truco. Pues ahora, no estoy seguro de saber a qué te refieres. No estás hecho para este tipo de juegos de palabras. ¿Por qué no renuncias a ser mercader antes de que te hagas daño? Burlándose del doloroso intento de despiste de Otto, Batenkaito siguió adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Gula cortó la distancia y tocó el hombro de uno de los soldados heridos detrás de Gastón. Ixfaldman. Tú, Dainas acuchilló a Batenkaitos. Gula se inclinó hacia atrás para esquivar limpiamente, levantando la misma mano que había tocado al hombre. Luego se lamió la palma de la mano con su delgada lengua, y a medio camino, una extraña sensación llenó la cabeza de Otto. ¿Qué ha pasado? No hay duda de que algo acaba de pasar, pero, ¿qué exactamente? Lo único que estaba claro era lo que lo había provocado. ¿Quién es el que yace a tus pies, Dainas? Recuperándose de su golpe fallido, Dainas miró inestablemente a sus pies. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y confusión. Una persona se había desplomado allí vistiendo la misma capa blanca que Dainas, así que tenía que ser un miembro de la escama del dragón blanco, pero no podía recordarlo en absoluto. Qué triste, qué trágico, qué desdichado. Por eso no podemos dejar de permitirnos reuniones unilaterales como esta. Dainas. ¿Quién es? No lo sé. Nunca le he visto antes. Al menos yo, no, creo. Dainas temblaba de furia ante la estridente risa de Batenkaitos. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? No hay necesidad de ser tan distante, Dainas. Somos viejos amigos, ¿no? Estuvimos a un paso de limpiar nuestra patria, ¿no? Duele cuando actúas como un extraño. ¿NGH? ¿Tú, dónde has oído eso? Otto no entendía el significado de lo que Batenkaitos decía, pero transformó la expresión de la cara de Dainas. Una mirada fue todo lo que necesitó para saber que algo precioso para Dainas acababa de ser pisoteado en el barro. La blanca espada de Dainas centelleó mientras intentaba silenciar al villano, pero Gula desvió con facilidad aquel decidido golpe y soltó una risita de regodeo. ¿Dónde he oído yo eso? ¿Qué cosas más raras dices teniendo en cuenta nuestra relación, Dainas? Sabemos lo difícil que se puso la cosa. No fue culpa tuya que Miriam y Mary no pudieran salvarse. Solo fue mala suerte. Cállate, cállate, cállate. No sabes nada de mí, maldito monstruo. Los golpes de espada de Dainas se hicieron más agudos mientras estallaba de rabia. Pero Batenkaito se esquivaba con facilidad, como si conociera bien sus movimientos. No, era como si los conociera desde hacía años. En ese momento, Otto no tuvo más remedio que reconocerlo. No había más lugar para la duda. Esta es la autoridad de la Gula, que consume los nombres de las personas. La inexplicable impresión que Gastón tenía de Batenkaitos era exacta. Las técnicas nacidas de toda una vida de entrenamiento y experiencia que Batenkaitos había adquirido provenían de comerse los recuerdos de los demás, todo para aumentar el contenido de su repertorio. Y ahí no acababa el daño causado por la autoridad de Gula. El nombre de ese hombre acaba de ser devorado, ante nuestros propios ojos. Y aún así no podemos recordarlo por mucho que lo intentemos. Recordó a la chica Rem, que había desaparecido de la memoria de todos excepto de la de Subaru. Ese mismo fenómeno estaba ocurriendo aquí. Era casi seguro que la persona desplomada en el suelo era una víctima de Batenkaitos, por eso todos sus recuerdos habían desaparecido del cerebro de Otto. No recordaba cuándo había aparecido aquel hombre, ni quién era, ni siquiera si había sido un amigo íntimo. Otto sintió un terror espeluznante cuando empezó a comprender por primera vez la maldad que tenía ante sí. Si Otto y los demás eran devorados por el arzobispo de la Gula, Lai Batenkaitos, no quedarían rastros de esta batalla ni de las vidas que habían vivido. No habría pruebas de sus luchas o de que alguna vez habían existido. Sí, eso es. Gula. Gula. NGH. La risa chirriante de Gula sonó mientras sus espadas destellaban, haciendo que Dainas cayera de espaldas. El resto de la escama del dragón blanco sostuvo a Dainas mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Pero el odio de su rostro no desapareció. La ira, que brotaba de algún lugar desconocido, le abrazaba el corazón. Y Batenkaito se lamió los labios como si aquella rabia fuera lo más delicioso del mundo. Las emociones poderosas son geniales. Tan ricas y con tanto cuerpo. Un aroma dulce y meloso que adormece los sentidos. Lo entiendes, ¿verdad?
Desafortunadamente, como una persona ordinaria, supongo que realmente no pienso en otras personas como deliciosas. Persona corriente, ¿eh? Bueno, si eso es lo que quieres pensar, no nos corresponde hacer comentarios. Batenkaitos miró fijamente a Otto con una oscura intensidad en los ojos mientras decía aquel comentario aparentemente significativo. Sintiendo una emoción inexplicable en aquella mirada, Otto arrugó la frente con suspicacia. ¿Qué? Espera, ¿es eso? A pesar de actuar como si estuviera de buen humor, Batenkaitos estaba dejando entrever su oscura obsesión por Otto. Tratando de leer en su estado de ánimo, Otto llegó a otra revelación. Todo el mundo, tengo una petición. A partir de ahora, por favor, no me llamen por mi nombre. La expresión de Batenkaitos se volvió de repente ilegible, convenciendo a Otto de que su suposición había sido correcta después de todo. Este ladronzuelo que se hace pasar por gourmet tiene que seguir ciertos pasos para poder comerse un nombre. Tiene que conocer el nombre a un nivel fundamental. Por casualidad, todos los contraataques que nos has permitido hacer eran parte de poner la mesa para tu comida. La gente con buenos instintos siempre tiene muchos problemas para prepararse. Es tentador decir que aún así merece la pena el esfuerzo si el sabor es lo suficientemente bueno, pero los retrasos no pueden ser excesivos, o de lo contrario la frustración empieza a abrumar la anticipación. ¿No estás de acuerdo? El jugando con ellos antes no era más que el trabajo de preparación para su comida. Al darles tiempo para hablar entre ellos, estaba creando una oportunidad para aprender sus nombres. Aunque entiendo que esto suena como si estuviera priorizando mi propia seguridad, por favor. Lo siento, hermano. Mantener su nombre en secreto era sin duda un acto que solo le protegía a él mismo. Cuando Otto quiso asegurárselo, Gastón se dio una palmada en las rodillas mientras se levantaba, todavía respirando agitadamente. De todas formas no es que supiera tu nombre. Disculpe, pero aunque recuerdo su cargo como asesor, su nombre parece habérseme olvidado. Sí, es cierto. No es que me llevara muy bien con usted, y tampoco soy una estrella del escenario. Hurra por ser un don nadie. Al oír sus torpes respuestas, Otto no pudo evitar sentirse un poco dolido. Pero Batenkaitos era el más molesto por su absurdo intercambio. Gula entrelazó los dedos frente a su cara y se crujió los nudillos ruidosamente. Dainas y Gastón. No están mal, pero tampoco son aptos para hacer los platos principales. Felt se escapó, así que si me lo pierdo al también, es demasiado. ¿Siempre se puede llamar a un día por ahora y cenar en la próxima oportunidad? ¿Siempre podemos designar una hora y un lugar para una reunión posterior? ¿Y si traigo a Sir Reinar conmigo también? Darnos por vencidos en previsión de un banquete posterior no es realmente una opción. No tenemos el autocontrol para volver después de unos aperitivos. No después de todo este trabajo. Lois nunca nos dejaría oír el final de la misma. No estoy muy contento de escuchar otro nombre que no conozco, dado lo escandaloso que era Batenkaitos como enemigo, si había alguien a quien él mismo temía. Apartando ese bocado de información en un rincón de su mente, Otto miró a su alrededor. Gastón y la escama del dragón blanco tenían las armas preparadas y asintieron. Si te toca, puede comerte. Asume que se acabó si te pone una mano encima. No tiene mucho sentido endurecer mis defensas, entonces, es lo mismo que una espada alcance el cuello o el corazón. De cualquier manera, solo tenemos que acabar con el primero. Eso es cierto, pero Gastón se sintió abrumado por la sombría determinación de Dainas. Probablemente la autoridad de Eras tuviera algo que ver, pero Batenkaitos también había cortado profundamente y tocado un punto sensible. No había garantía de que estar más animado para luchar fuera realmente útil. Pero Otto mantuvo la boca cerrada, inseguro de si debía señalarlo. Era como Felt había dicho antes, todo el mundo tiene derecho a arriesgar su vida por algo valioso, entonces solo depende de mí encontrar una manera de navegar por estos estrechos lo mejor posible. Como un verdadero mercader, reavivando su voluntad, que había amenazado con marchitarse, Otto respiró hondo y miró hacia adelante. Al ver el cambio en su expresión, Batenkaitos hizo una cortés reverencia. Gracias por esperar tan pacientemente. Qué buenos modales. Es natural que un gastrónomo espere a que los preparativos estén bien terminados. No somos como Roy, que come todo lo que cae en sus manos. Ser exigente con la comida aporta riqueza a la vida. Mientras Otto escuchaba la exposición más inútil de su vida, sus ojos se enfriaron notablemente. Extrañamente intrigado por ello, Batenkaitos soltó una carcajada. ¡Qué frío! Bueno, pues gracias por la comida. Con eso, el pequeño cuerpo de Batenkaitos salió disparado hacia adelante como una flecha. Fue un movimiento serio incomparable con lo que había estado haciendo mientras ponía la mesa. Para Otto, que se suponía que era un no combatiente, comenzó a desarrollarse un enfrentamiento a un nivel en el que no podía esperar intervenir. Saliendo a su encuentro,
la escama del dragón blanco prácticamente se lanzó sobre el arzobispo, con la esperanza de que la presión de los cuerpos y el número se impusiera. Las 2 espadas de Dainas fueron bloqueadas por Batenkaitos, y mientras él era detenido, el resto de los soldados cargaron contra él en un ataque en pinza. Batenkaitos abrió las piernas y esquivó todos los ataques antes de soltar una patada de barrido para derribarlos justo cuando llegaba el golpe de palma abierta de Gastón. Justo en medio de la patada, Batenkaitos se detuvo y saltó en el aire, dejando que el ataque de Gastón pasara por debajo de sus piernas, pero la onda expansiva le hizo volar más atrás. Mírate. Aunque hagas una abertura, no había nadie para aprovecharlo. La escama del dragón blanco lo había detenido en seco, pero no había continuación para el feroz ataque de Gastón. ¡Hurra ya! De repente, Otto lanzó un gran grito mientras saltaba hacia Batenkaitos. Estaba aturdido por el inesperado ataque, y Otto aprovechó para agarrarse a su pequeño cuerpo. Al instante siguiente, Otto recibió un rodillazo y se vio obligado a soltar a Batenkaitos un segundo después de agarrarse a él. Para colmo, el rodillazo fue seguido de un codazo en un lado de la cabeza, y Otto cayó al suelo con la nariz manando sangre. Hay que usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Al igual que los sabores más fuertes y más débiles deben comerse en el orden adecuado cuando se cena, usted debe saber que hay un orden para la comida que se trae a la mesa, señor. Si lo ignoras, ¿qué altera el equilibrio? No puedo decir que me importen especialmente tus opiniones culinarias, GH. Interrumpiendo la inútil explicación, Otto sonrió mientras soportaba el dolor. Batenkaitos miró con desconfianza aquella sonrisa cuando Otto señaló la cintura del chico. Mirando hacia abajo lentamente, vio un cristal brillante en su cintura, donde Otto lo había agarrado. Vaya, no está mal. Justo cuando soltó ese asombro murmurado, el cristal explotó. La luz roja y amarilla se hinchó mientras el pequeño arzobispo era engullido por una ardiente explosión. NGH, la explosión lanzó a Otto hacia atrás. Fue Gastón quien había resistido la explosión con su espalda y atrapó el cuerpo tambaleante de Otto. La bomba improvisada era una de las basas que Otto había preparado, cosida a su ropa para prepararse por si ocurría algo. Desde la pelea con Garfiel un año atrás en el santuario, se había asegurado de tener siempre alguna opción como aquella, de tener siempre preparada alguna opción como esa. Lo mejor sería que nunca se necesitaran, pero esta era la ocasión propicia para ello. Eso debería haberle cogido desprevenido, pero era pequeña, pero era una explosión del cristal más puro que tenía. Aunque Batenkaitos sobreviviera, debería haber sido lo bastante potente como para, al menos, volarle un brazo o una pierna. Lo mejor sería que acabara con su vida, pero eso es tan cruel. Ahora nuestras bonitas ropas están hechas un desastre. Saliendo del centro de la zona de la explosión, apartando el humo negro carbonizado, apareció el profanador descalzo. Era difícil creer que siguiera bien después de soportar aquella explosión a tan corta distancia. Mirando más de cerca, había varios indicios de los efectos de la explosión en Batenkaitos al salir del humo. Sin embargo, se limitaban a la capa raída que llevaba puesta, ya que su cuerpo estaba más o menos intacto. Usó esos trapos para minimizar los efectos de la explosión. Eso es absurdo, murmuró Dainas, que había visto de cerca el momento de la explosión, mientras Otto murmuraba conmocionado. Pero se quedó boquiabierto con la misma rapidez cuando Batenkaitos emergió con la piel desnuda del humo negro. ¿Qué reacción más dura después de haberte desvivido por quitarle la ropa a un niño? ¿No es este el tipo de cosas que les gustan a los adultos? No sé los adultos con los que creciste, pero normalmente lo odian. ¿En serio? Entonces, ¿vas a volver a sentir simpatía? Qué mal gusto, replicó Batenkaitos desagradablemente. Había un horrible número de cicatrices por todo el cuerpo de Batenkaitos. Marcas de latigazos, quemaduras y otros signos de tortura. Cortes, mordeduras de animales, cicatrices negras y azuladas de haber sido golpeado sin piedad. Los signos de cualquier y todos los tipos de violencia habían sido tallados profundamente en su cuerpo. Si esas heridas son las que te llevaron a la violencia, Otto no simpatizaría. Pero al menos podía entenderlo. Considerando lo que Batenkaitos había hecho, era un desgraciado que no merecía compasión. Pero ni siquiera él podía haber nacido como un cultista enloquecido. Como mínimo, ver esas cicatrices era, ahórrate fantasías tan aburridas. Solo conducen a lamentaciones sin sentido. De repente, una nueva voz resonó en calle del Canal. Mirando hacia arriba por reflejo, Otto vio una sombra que descendía del edificio de arriba. Era una adorable niña cuyo dobladillo del vestido ondeaba y cuya larga cabellera se mecía en el aire. Suspiró con rostro imperturbable mientras miraba a Otto. Subaru es suficiente. No necesitamos otra persona con determinación pero con un terrible seguimiento. Normalmente, Subaru sería el único que ayudaría a Betty.
Pero esta vez puede ser una excepción especial, supongo, por supuesto. Disculpas por las molestias. Y muchas gracias. Otto sintió tal alivio al oír su regaño que casi quiso derrumbarse en el acto. Había estado tan seguro de que nunca tendría la suerte de que un amigo viniera corriendo al rescate. Ahora, es el momento de acabar con este cachorro bien y rápido. Entonces Subaru podrá cargarme de nuevo. Con cara de aburrimiento, la chica, o mejor dicho, el gran espíritu Beatrice se unió a la lucha. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.